Conforme a su instrucción, comisionado presidente, se somete a consideración de las comisionadas y el comisionado el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 951/24 que modifica la respuesta de Conagua, Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago número 1928 para apoyar el proyecto de saneamiento del Valle de México. Solicito sean tan amables de manifestar formalmente el sentido de su voto. Comisionada del Río. Como lo expresé, a favor. Comisionada Ibarra. A favor, agradeciendo los comentarios que se hicieron sobre este proyecto. Comisionada Román. A favor, con el voto particular que he adelantado. Comisionado presidente Alcalá. Como lo anticipé, a favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 951/24 con el voto particular de la comisionada Román. Es cuanto, comisionado presidente. Muchísimas gracias, secretaria técnica del Pleno. Ahora me corresponde la presentación del proyecto de resolución en materia de protección de datos personales que se identifica con la clave RRD 2889/2023 en contra de la Secretaría de Gobernación. Este asunto que hoy pongo a la consideración de mis compañeras comisionadas de manera pública, además a toda la sociedad que sigue esta transmisión, lo considero de especial relevancia porque se trata de un tema que pocas personas conocen, pero que resulta de mucha importancia para el desarrollo de nuestras actividades como integrantes de esta sociedad mexicana. Me refiero a la rectificación de datos personales. Un primer punto que quiero resaltar señalando es ¿qué es esto? ¿Qué es la rectificación de datos personales? Si vamos a hablar de ello, es primero tratar de contestar esta pregunta. Bueno, pues no se trata más que la corrección de nuestros datos personales, ya sea en documentos, en procesos, en fuentes, etcétera. Y este derecho forma parte de nuestros derechos humanos consagrados en nuestra Constitución, que son los llamados derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición, y por su acrónimo se le conoce comúnmente como derechos ARCO. Entonces, sí solicitar que se corrijan datos personales para, por ejemplo, realizar un trámite. Es importante que se considere este derecho, así se considera como un derecho humano que tenemos todas y todos, y obviamente este derecho en concreto se conoce como rectificación. En este caso en particular, una persona solicitó a la Secretaría de Gobernación la rectificación o la corrección, para que sea un poco más claro este término, de sus datos personales, específicamente su nombre en la clave única de registro poblacional, mejor conocida como CURP. Para lo cual, a fin de acreditar su personalidad, es decir, acreditar que sí es el titular de los datos personales que está pidiendo que se corrijan, porque a diferencia, entre paréntesis, a diferencia del acceso a la información, cuando hablamos de los derechos de protección de datos personales, cualquiera de las vertientes, ya dijimos, hay que acreditar la titularidad de estos. Entonces, esta persona acompañó sus identificaciones para acreditar precisamente que sí es el titular de los datos que se desean corregir. Presentó para ello su credencial nacional para votar, su acta de nacimiento con una nota marginal y una resolución del registro de un juicio ordinario civil. Pero, ¿qué quiere decir esta nota marginal para poner en contexto? Para este caso se refiere a que en el acta de nacimiento ya se había hecho una especificación respecto a la corrección del nombre de la persona solicitante y hoy, en base a esa corrección, esa acta de nacimiento corregida con anotación marginal, requiere que la Secretaría de Gobernación haga lo mismo en su CURP, precisamente para ser consistentes y coherentes. En respuesta a esto, la Secretaría de Gobernación le notificó a la persona solicitante que para estar en posibilidad de entregar lo requerido era necesario corroborar su identidad como titular de datos personales, por lo que le pidió que agendara una cita y le especificó qué documentos debería de presentar la persona interesada. Inconforme con esto, la persona recurrente acude ante este instituto presentando una queja en donde expone que resulta desproporcionado el sugerir tramitar una cita y acudir directamente a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación ubicadas en la Ciudad de México, cuando el trámite puede desahogarse válidamente a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Aunado que es una persona adulta mayor, también dijo que tiene una vulnerabilidad física y también económica. Todo lo anterior en virtud de que su domicilio se encuentra ubicado en Michoacán y que el hecho de tenerse que trasladar hasta aquí, hasta la Ciudad de México, implica un esfuerzo que puede poner en riesgo su integridad física y además un perjuicio económico porque dijo que también es una persona vulnerable económicamente.
Ahora bien, una vez que se admitió esta queja, la Secretaría de Gobernación, en su respuesta a través de la Unidad de Transparencia, señaló precisamente, o más bien notificó a la persona recurrente que debía de presentar la originalidad de la información y copia de alguna identificación ante la Unidad de Transparencia. Posteriormente, la Secretaría de Gobernación le indicó que el Comité Interno para la Resolución de Casos Especiales analizó el caso a fin de salvaguardar los derechos humanos de esta persona hoy recurrente y conforme a la resolución dictada por el juez mixto de primera instancia del 26º Partido Judicial de Mazamitla, Jalisco, en donde se agregó esta anotación marginal de la cual platicamos al acta de nacimiento de la persona recurrente, de que es conocido con otro nombre en su vida social y familiar y no con el asentado en su acta de nacimiento que la propia persona titular había proporcionado. Es que determinó agregar una nota en la clave única de registro de población, es decir, hacer una nota respecto de la rectificación que estaba solicitando la persona hoy recurrente. Al respecto, derivado del estudio realizado por la ponencia a mi cargo, se advirtió que en principio, si bien conforme al artículo 49 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los entes públicos, para el ejercicio de los derechos ARCO es necesario acreditar la titularidad de la persona que está corrigiendo el dato personal de manera presencial, dice así el artículo, ante la Unidad de Transparencia responsable de ello. Pero ello no significa de ninguna manera que se imponga a las personas cargas desproporcionadas u obstáculos como el que se establece en este procedimiento, en este expediente, traslados que tengan que realizarse desde una entidad federativa a otra, desde Michoacán hasta la Ciudad de México, para recoger la respuesta. Pues en este caso, la Secretaría de Gobernación, como todos los entes públicos, deben de tomar en cuenta el perfil de la persona solicitante, que es una persona de la tercera edad y que vive, reitero, en un estado diferente al de la Ciudad de México o en donde se localiza la Unidad de Transparencia, por lo que la queja que presentó la persona recurrente la consideramos en el proyecto que es una queja procedente. Ahora bien, dada la importancia de la protección de los derechos ARCO de las personas, resultó necesario entonces analizar la respuesta puesta a disposición de la parte solicitante, a efecto de conocer si ésta atendía o no atendía lo requerido, es decir, la respuesta que se emitió después de presentada la queja. En ese sentido, se advierte que el sujeto obligado turnó la solicitud a la unidad administrativa correspondiente a la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad, porque esta es la encargada precisamente de asignar la clave única de registro de población. En este orden de ideas se localizó que conforme al capítulo 6º de la Ley General de Población, es la Secretaría de Gobernación la que tiene a su cargo el registro y la acreditación de la identidad de todas las personas residentes en el país y de nacionales que residan en el extranjero. En su caso, las autoridades judiciales deberán informar a la Secretaría de Gobernación sobre las resoluciones que afecten los derechos de los ciudadanos o que impliquen modificar los datos del registro de la persona. Consecuentemente, con la modificación realizada por la Secretaría de Gobernación al asentar la leyenda referente a la anotación marginal en la CURP de la persona recurrente, se cumple con el procedimiento que establece la ley. Sin embargo, como se refirió previamente, se impusieron cargas adicionales a la persona recurrente, obstaculizando así pues el ejercicio de sus derechos ARCO. De esta manera es que propongo a mis compañeras de pleno que la queja presentada se califique como fundada y en consecuencia se modifique la respuesta de la Secretaría de Gobernación a efecto de que ponga a disposición de la persona hoy recurrente titular del dato, previa acreditación de la titularidad de los datos en la oficina habilitada más cercana al domicilio de la persona hoy recurrente. Con lo anterior, refrendamos, si es que me acompaña en este proyecto, refrendamos el compromiso de este instituto con el derecho de la protección de los datos personales que resulta indispensable para toda la sociedad, derechos que muy pocas veces son visibilizados. En este pleno hemos puesto a disposición 2 asuntos en materia de protección de datos personales, pero también hay que decirlo, y como dice la comisionada Román, no solamente se visibiliza la transparencia, el acceso a la información, sino es importante visibilizar la otra vertiente, el otro derecho que tutelamos, que es precisamente el de la protección de datos personales, como hoy lo hemos hecho en esta ocasión, en este pleno.
en este caso en específico, la rectificación o corrección de datos personales, pero no quiero dejar de invitarles a que conozcan todas las cualidades que tiene este derecho humano, como es el acceder a nuestros expedientes médicos, a nuestras semanas cotizadas, que son muy importantes para el trámite de una jubilación, por ejemplo, a solicitar también que se cancelen datos personales de las bases de datos cuando ya cesó el tratamiento o la vida o la relación jurídica que existe, por la cual ya no hay razón para mantenerlos, entre muchos otros trámites que se pueden realizar a través de este ejercicio. Así pues, por todo lo expuesto, es que hago una invitación muy respetuosa a mis compañeras de Pleno para acompañar la resolución que hoy expongo a fin de favorecer el derecho a la integridad e identidad de las personas como la persona y solicitante y facilitar la rectificación de sus datos personales. Es cuanto, y pregunto a mis compañeras comisionadas si tienen algún comentario. Por favor, comisionada Román. Gracias, comisionado presidente. Bien, yo por supuesto adelanto mi voto a favor, el tema es muy importante y solo quiero aportar algunos datos que me parecen, algunos datos adicionales que creo que suman a la presentación de este proyecto. Miren, de conformidad con el INEGI, con relación a la estadística de nacimientos registrados en México, de los 1.891.388 nacimientos registrados solo durante el año 2022, el 82% obtuvo su acta de nacimiento antes de cumplir un año. Esto mientras que el 5.2% tenía 6 años o más al momento de su registro. Esto significa 95